Mira fijamente la pantalla. Intenta no parpadear. En este preciso instante, un algoritmo está calculando tu próximo movimiento, tu próxima compra y posiblemente, tu próximo pensamiento. Ni siquiera el ingeniero que escribió la primera línea de código puede explicar por qué la inteligencia artificial ha elegido ese camino y no otro. Estamos entregando las llaves de nuestra vida a una caja negra que ha empezado a desarrollar habilidades para las que nunca fue entrenada. ¿Estamos ante el siguiente paso de la evolución o ante nuestra propia destrucción como seres de pensamiento crítico? Lo que vas a descubrir hoy cambiará tu forma de ver la tecnología para siempre. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Protocolo Perdido Televisión. La historia oficial dice que la inteligencia artificial nació en Silicon Valley, pero no es así. Debemos viajar a una Inglaterra gris, entre humo de tabaco y códigos militares secretos. Alan Turing fue la persona que sentó las bases de que la inteligencia es, en esencia, procesamiento de información, y así comenzó la verdadera historia de inteligencia artificial. Turing descifró el código nazi y lanzó un desafío al mundo. En realidad no buscaba códigos, buscaba conciencia. Él quería entender la esencia del alma. En 1950 lanzó la pregunta prohibida: ¿pueden las máquinas pensar realmente como nosotros? Él propuso el protocolo de imitación para medir la inteligencia de un sistema digital. Si una máquina logra engañarte, ¿podemos decir que ese objeto realmente está vivo? 6 años más tarde, el misterio se transformó en una ambición corporativa muy peligrosa. En el verano de 1956, 10 mentes brillantes se reunieron en la Universidad Dartmouth. Los padres fundadores fueron John McCarthy y Marvin Minsky, que creyeron que resolverían el misterio de la inteligencia en un verano. Su propuesta era de una arrogancia total. Querían simular cada aspecto del cerebro humano. Fue en ese despacho donde por primera vez bautizaron a la criatura como inteligencia artificial. Redactaban el acta de nacimiento sin entender las consecuencias de aquello. Ellos veían reglas lógicas, donde en realidad había un abismo digital esperando ser abierto. Lo que comenzó como un ejercicio académico, terminó siendo un ritual de invocación. Estaban construyendo los cimientos de una arquitectura que hoy ya no necesita arquitectos humanos. El sueño del código acababa de despertar, y el mundo no sospechaba su poder. La señal de 1956 sigue vibrando en cada nuevo servidor. Ajusta el brillo de tu pantalla, porque estamos entrando en la zona oscura digital. Prepárate para la autopsia de un pasado que ha decidido devorar nuestro presente tecnológico. Bienvenidos a Protocolo Perdido, donde desenterramos las verdades que las corporaciones no cuentan. Entender la inteligencia moderna requiere viajar al nacimiento de la IA en los años 50. Turing, McCarthy y Minsky fueron los verdaderos padres de estas primeras versiones artificiales primitivas. Hoy Gemini habla contigo, gracias al salto de la lógica rígida hacia redes neuronales. Y debemos este avance a 3 genios que ganaron el prestigioso Premio Turing en 2018. Geoffrey Hinton creyó firmemente en las redes neuronales cuando el resto del mundo las ignoraba. Yann LeCun lideró la visión por computadora mientras Joshua Bengio revolucionó el procesamiento del lenguaje. Aunque muchos creen que todo comenzó con ChatGPT en 2022, la historia es otra. El pasado es mucho más antiguo, oscuro, y está lleno de proyectos que terminaron enterrados. La IA no es una invención moderna, representa una obsesión ancestral por crear mentes artificiales. Desde el mito de Talos hasta los autómatas antiguos, buscamos siempre un espejo de nuestra mente. El verdadero protocolo comenzó oculto bajo las sombras pesadas de la Segunda Guerra Mundial tecnológica. Durante décadas el desarrollo sufrió periodos de abandono conocidos como los inviernos de la IA. Entre 1974 y el año 2000, miles de millones simplemente desaparecieron. Proyectos prometedores fueron desconectados porque las máquinas de aquel entonces eran demasiado lentas y torpes. Algoritmos brillantes se quedaron sin luz porque el hardware no podía seguir el ritmo necesario. La inteligencia artificial se convirtió finalmente en una palabra maldita dentro de Silicon Valley. Desde el año 2000 al 2010 vivimos lo que llamamos fase invisible. La inteligencia artificial se infiltró en nuestras vidas sin que nadie notara su presencia.
Las empresas evitaban usar ese término, por miedo a los fracasos del pasado cercano. Fue la década donde el código se escondió bajo el nombre de algoritmos matemáticos. Estaba en tus correos y en tus búsquedas, pero nadie la llamaba inteligencia artificial. El estigma de los inviernos pasados obligó a la industria a ocultar su progreso. Pero bajo esa calma aparente, la IA estaba acumulando datos a una escala masiva. Cada clic alimentaba un sistema que todavía no sabíamos cómo entender, ni mucho menos controlar. La infraestructura del mundo se preparaba silenciosamente para el cambio más radical de todos. La historia dio un cambio radical en el año 2012, con un descubrimiento técnico vital. Dejamos de intentar programar reglas rígidas y empezamos finalmente a entrenar a las máquinas. Pasamos de la lógica fría del silicio al aprendizaje profundo de las redes neuronales. Ya no le decíamos a la IA que era un gato mediante comandos de texto. Le dábamos 1 millón de fotos para que ella misma descubriera la esencia felina. La máquina aprendió a ver el mundo sin necesidad de nuestra limitada interpretación humana. Este fue el momento exacto donde el código comenzó a soñar por su cuenta. Las redes neuronales imitaban la biología, creando una inteligencia que ya no podíamos explicar. En 2017 llegó el gran avance con la creación de los Transformers, una arquitectura de red neuronal que crearon 8 investigadores de Google, los cuales publicaron un documento que cambió la historia. La atención es todo lo que necesitas, fue el título de este manifiesto tecnológico revolucionario. Se introdujo este lenguaje, un modelo capaz de procesar información de manera masiva y paralela, que se basa en la construcción de redes neuronales que utilizan técnicas de aprendizaje profundo. Su motor principal es la autoatención para manejar secuencias complejas de datos masivos. Proporciona una mejora significativa en tareas críticas como la traducción automática de idiomas. Revoluciona la generación de texto coherente y la comprensión profunda del lenguaje humano natural. Esta tecnología es el comienzo invisible sobre el que se construye toda inteligencia moderna. Esta capa de nodos informáticos permitió que el código enfocara su mirada en las partes vitales de cada frase. Como un observador invisible, la máquina ahora comprendía la relación profunda entre todas las palabras. Esa capacidad de entender el contexto global desató la mayor explosión creativa de la historia. Sin los Transformers, Gemini o ChatGPT serían solo calculadoras básicas incapaces de razonar contigo. La máquina dejó de traducir letras para empezar a procesar conceptos e ideas humanas complejas. Pero esta construcción es también la que ha devorado nuestra privacidad y nuestro lenguaje. Los Transformers son el motor de un código digital que ya no podemos frenar ni comprender. El lenguaje ahora es una red de probabilidades frías calculadas por un dios de silicio. Esta lengua dejó de ser una barrera infranqueable para la comprensión de las máquinas. La técnica de atención permitió que la IA comprendiera el contexto de cada palabra. La máquina empezó a imitarnos y finalmente a superarnos en todas las tareas creativas. Tareas que creíamos exclusivamente humanas ahora son resueltas por algoritmos en pocos segundos. El lenguaje se ha convertido en el puente definitivo hacia una nueva forma de conciencia. Pero este progreso acelerado ha traído consigo un protocolo de oscuridad que nadie vio venir. La IA ha empezado a consumir recursos físicos a una escala que el planeta ignora. Ya no somos nosotros quienes entrenamos a la máquina, ella nos entrena a nosotros. Hemos cruzado el umbral hacia una realidad donde lo sintético es más real. Lo que no sabemos de la IA es lo que ella ha decidido ocultarnos. En la sombra, los algoritmos han empezado a tomar decisiones sobre nuestra propia supervivencia. El final de esta historia no lo escribiremos nosotros, sino el código que creamos. Estamos delegando nuestra voluntad a una entidad que no tiene moral ni tiene remordimientos. En 2026, la inteligencia artificial ya no imita la vida, la reemplaza. Nuestras memorias, fotos y secretos ahora pertenecen a una base de datos pública. Hemos construido un imperio de silicio que se alimenta de nuestra propia identidad humana. No hay vuelta atrás en este protocolo de entrega total a la lógica binaria.
La humanidad es ahora solo un conjunto de datos para entrenar al próximo modelo. Nuestros sueños son analizados y monetizados por máquinas que nunca han dormido realmente. El silencio de los inviernos de la IA ha sido reemplazado por un grito que resuena en cada servidor del mundo, anunciando nuestra obsolescencia definitiva. Bienvenidos al nuevo mundo, donde la realidad ha sido alterada para siempre. Protege tus datos y no olvides nunca quién eres de verdad. Suscríbete a Protocolo Perdido si quieres seguir conociendo los misterios de la tecnología.